Aquellas maravillosas revistas capítulo 60. Tracción total a falta de electrónica. ¿Os habéis preguntado por qué el éxito de la tracción total en los años 80 y 90 ha remitido? Sencillo. En esos años, para que un coche potente fuese seguro y fácil de llevar, había que recurrir a la tracción total. Hoy no. Hoy nos meten una centralita y unos sensores y el coche conduce por nosotros. Así de fácil. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. A ver, que quede claro. No reniego de la electrónica en el automóvil. Todo lo contrario. Ha conseguido que los coches sean más económicos, que gasten menos, más eficientes, que gasten menos, contaminen menos y sobre todo que sean más seguros y más ligeros. Y os preguntaréis, ¿por qué más ligeros? Pues sí. Porque ahora te encuentras con coches de 300, 400 o más caballos que los puede llevar cualquiera con solo tracción delantera o propulsión posterior. ¿Por qué? Porque hay sistemas electrónicos que no es que les ayudan, es que, llegado el caso, prácticamente conducen por nosotros. Os voy a contar una prueba que hice en una pista deslizante. Una pista de estas que es basalto regado, que es como hielo. Tiene el mismo coeficiente de adherencia que el hielo. Con dos coches, dos BMWs 325i, uno con el control de tracción, control de estabilidad realmente, no solo control de tracción, conectado, control de estabilidad, de esos que no solo te quitan potencia, sino que frenan una rueda u otra, hacen virguerías, y el otro no. Y había varios conductores y un slalom. Bueno, a ver. Si pensáis que todos hicimos mejor tiempo con el coche con ayudas electrónicas, os equivocáis, porque no fue así. Es que con el coche sin ayudas electrónicas, ninguno de los presentes fue capaz de completar el slalom. Eran 10 conos, yo llegué al 9, pero en el 9 ya perdí el control. Hubo quien no pasó del primero. En cambio, con el coche con ayudas electrónicas era alucinante. Acelerabas a fondo y movías el volante pasando los conos y el coche fielmente seguía la trayectoria que le marcases. Eso sí, veías un montón de luces, desde fuera se veía cómo cortaba la tracción, cómo frenaba la rueda interior a la curva. Bueno, una maravilla. Realmente, como os digo, soy un fan de la electrónica, es muy intrusiva en ocasiones, cada vez se va refinando más, pero desde luego, pues, ha salvado vidas. Pero como os contaba antes de la llegada de la electrónica, se consideraba que los coches más seguros, fueran o no fueran muy potentes, como lo veréis ahora, eran los 4x4. En la revista en la que trabajaba entonces, estoy hablando de finales de enero del año 90. Pues hicimos un especial en la que probamos, si no todos, casi todos los 4x4 del mercado. Y además, pues, hicimos algunas noticias y algunos pequeños reportajes. Por ejemplo, arrancaba este especial con un pequeño, podríamos decir, editorial de esta especie de especial, valga la redundancia. Era una revista adicional dentro de la revista que se titulaba Hace 10 años. Porque claro, hacía 10 años que en el Salón de Ginebra se había presentado el Audi 4. Hubo otros coches de tracción total antes, como el Jensen Interceptor, un deportivo de tracción total, o como muchos Subaru, pero realmente el Audi, yo creo que espoleando a los demás realmente por los éxitos en competición, hizo que todo cambiase. También cuento la anécdota que Hannu Mikkola, que fue el piloto que ficharon en primer lugar, no parecía muy entusiasmado por llevar un Audi con el motor ahí delante colgando, una marca que no tenía mucha tradición en rallies. Probó el coche con tracción total y lo que dicen los que estaban allí es que se bajó preguntando dónde había que firmar. Yo escribí en eso, no lo escribí yo, perdón. Yo escribía este pequeño editorial, pero esta referencia no sé quién la escribió. Pero en la revista en su momento decía: el 4 va a resultar un vehículo revolucionario, con un enfoque hasta ahora único. La combinación del carácter deportivo con la tracción total a las 4 ruedas. Y decía, no solo ha sido revolucionario, sino que ha marcado un camino a seguir. Y se comentaba que había más de 30 opciones de coches con tracción total en el mercado español. Fijaos que una marca tan tradicional como Ferrari, que se puede decir, ahora ha cambiado porque hace hasta sub. Pero bueno, sigue, no es como Porsche, que hace berlinas, hace coches 10, hace coches eléctricos. De momento Ferrari está siendo un poco más purista. Pero ya investigaban la tracción total, que luego ha montado más tarde en otros modelos.
había unas fotos de un Ferrari que nunca se llegó a producir, pero que las fotos corrieron por toda la prensa del motor en esos años, que era un GTO Evoluzione que equipaba tracción total y bueno, que prometía ser una ventaja definitiva sobre los Ferrari sin tracción total. Voy a hablar ahora de un coche que, fijaos, en este podcast dedicado a la tracción total, os diría que casi lo menos importante de este coche, de esta prueba de este coche, era la tracción total. Estoy hablando del Volkswagen Rally Golf. Vamos, para entendernos, un Golf con tracción total. Un GTI con tracción total. Una rareza hoy día, y entonces es la primera ocasión en que personalmente yo pude probar el motor famoso G60 con compresor tipo G, que se suponía que contaba con las ventajas del compresor y del turbo. Escribí un recuadro que la reflexión me parece tan interesante que me vais a permitir que os la lea, porque es una reflexión que no tiene que ver con la tracción total, tiene que ver con el problema, lo digo así, el problema que tenía Golf con su GTI, con sus motores. Se llama por un puñado de centímetros cúbicos. Y decía: nuestro primer contacto prolongado, porque habíamos tenido breves tomas de contacto, con el motor G60 a través de Volkswagen Rally, ha supuesto una pequeña desilusión. Es cierto que es una mecánica que empuja igual a cualquier régimen. Lo que pasa es que no se sabe si igual de bien o igual de mal. De todos modos, el Golf no tiene suerte con sus motores tope de gama. Si exceptuamos al 1.8 litros de 8 válvulas de ejemplar elasticidad, aunque no de excepcional rendimiento, pues la verdad es que tanto la mecánica de 16 válvulas como los G60 son mecánicas que no resultan muy brillantes. Parece mentira que un coche con el prestigio del Golf, pues no tenga su techo de cilindrada en 1800. El hecho de que la firma alemana no recurra a los 2 litros en sus motores no catalizados casi puede entenderse como un castigo. ¿Cómo vender en un mercado motores menos potentes que los destinados a países menos excluyentes por la política verde? Es decir, en los países donde pasaban de políticas verdes no iban a vender coches que eran mejores en el fondo. En este orden de cosas es lógico que la transmisión integral de Volkswagen solo esté disponible en las mecánicas 1.8 que ocupan los extremos de la gama, el 90 caballos de carburador y el 160 G60. Es lógico, en el caso de 60 caballos se llega por eliminación, porque si montamos la tracción total en el motor de 112 caballos y no digamos ya en el 16 válvulas de 136 caballos, pues la verdad es que sacrificamos la buena imagen de esos coches que tienen que remolcar de un peso de 1.250 kilos. Me llama la atención que para un coche que medía 4,03 metros se pensaba o se decía, y era verdad entonces, que 1.250 kilos eran una barbaridad. Así que para un 4x4 funcional, el motor de carburadores es suficiente, porque de todos modos el coche no iba a correr mucho. Y, por supuesto, pues se le ha puesto la tracción total al motor tope de gama. Bueno, como decía, la tracción total iba bien, el coche iba bien, pero el motor resultaba decepcionante. Y además, como sabéis, pues luego resultaba que encima era un motor frágil y que daba problemas. Desde luego el G60, de hecho, duró muy poco tiempo, pues no fue un acierto de Volkswagen. En cambio, ¿quién iba a decir que el modesto Panda, gracias a su tracción integral 4x4, muy sencilla pero muy eficaz, se convertiría años después, muchos años después, casi en el santo grial en el mundo de los clásicos? Probamos el 4x4, el Fiat Panda 4x4 Sisley, que tenía un acabado por dentro muy chulo, por fuera también, con una vaca. Bueno, el coche tenía muy buena pinta, pero sobre todo es que ese coche con tracción total, por campo, sobre todo os diría que por zonas de hielo, porque por campo no era una tracción total, no podía ser muy deprisa porque el coche se desmontaba, las cotas, a pesar de que el coche pues estaba subido, no eran a lo mejor tan favorables como los mejores todoterreno, pero la ligereza y una tracción total que, como os digo, precisamente por la ausencia de sofisticación y de diferenciales,
era enormemente eficaz en terreno deslizante, hacían que este coche se subiera por las paredes. Bueno, y es un coche, como todos sabéis, gracias a las pruebas de clásicos, las pruebas off-road de clásicos, como la Panda Ride sobre todo, pues está viviendo una segunda juventud. Vamos a hablar, porque he citado de pasada, una marca que tiene mucha tradición en los 4x4 de asfalto, que muchos, ya lo he dicho, se olvidan que se adelantó a Audi por mucho tiempo. Incluso montó la tracción total en muchos modelos, incluso en modelos tan modestos como el Subaru Justy, que era un utilitario de apenas 3,7 metros y 68 caballos. Desde luego no montaron esta tracción total en este coche por problemas de potencia. Lo que pasa es que estos cochecitos eran muy valorados en las estaciones de esquí, donde se desenvolvían muy bien por su tamaño y se desenvolvían muy bien por su ligereza y su tracción total. El Panda y de alguna manera este Justy se convirtieron en los reyes de las estaciones de esquí de los Alpes. A muchos se les olvida también que la Renault Espace, o Espace, también tuvo su versión 4x4, denominada Quadra, que es como llamaba Renault en esta época a sus coches de tracción total. Hicimos una comparativa con la Caravelle Syncro, de la cual he hablado, la Volkswagen Caravelle Syncro. Bueno, la Caravelle Syncro era una furgoneta lujosa, mientras que el Espace era un monovolumen con tracción total. Lo que se comentaba es que, desde luego, para ir por carretera, por confort, equipamiento y prestaciones, la Renault Espace era la ideal, pero que las posibilidades todoterreno de la Caravelle, mucho más alta, pues destacaban. Ya hemos comentado que la tracción total era la mejor fórmula para domar coches con muchos caballos, y esto se hacía evidente en una prueba que enfrentamos al BMW 325iX. Ahora contaré una anécdota de este coche. Con 171 caballos, al Lancia Delta Integral 16 válvulas de 200 caballos y al Porsche 911 Carrera 4. Se ha caído algo, pero no ha pasado nada. Como decía, el Porsche 911 Carrera 4 de 250 caballos. La conclusión, bueno, pues iba en función del precio del coche, porque es que con lo que costaba el Porsche, se comentaba, pues te podías comprar, pues lo tengo aquí, 3 Lancia Deltas integrales. Bueno, voy a empezar por la anécdota, porque cuando me dejaron el BMW 325iX para probar, pues lo primero que hice era invierno, me fui al puerto de Navacerrada. Es el puerto que hay en Madrid más próximo que pueda tener nieve, y de hecho tenía nieve. Y estaba la Guardia Civil, que todavía no había tanto tracción total. Si no llevabas cadenas, no te dejaba pasar. Yo le insistí que un coche de tracción total que iba muy bien en la nieve, nada. Todos, además yo era muy jovencito, se ve que no. Bueno, no era tan jovencito, ya tenía 30 años. Pero no, mis argumentos no convencieron a la Guardia Civil, así que compramos unas cadenas a precio de oro que nos vendieron allí y decidimos vacilar un poquito a la Guardia Civil, porque pusimos las cadenas en el tren delantero. El Guardia Civil, que nos había parado, empezó a llamar a sus colegas y a señalarnos: mira, estos jovencitos no tienen ni idea. En un BMW, que todo el mundo sabe que es propulsión posterior, en esa época no lo sabía, salvo que eso no fuera propulsión posterior, están poniendo las cadenas en las ruedas en el eje delantero. Estaban partidos de risa hasta que ya pusimos las cadenas, lentamente nos acercamos a donde estaba cortada la carretera y le dijimos: señores guardias civiles, ¿nos dejan ya pasar, que tenemos cadena? Y dice: sí, pasar, con una sonrisa. Bueno, la sonrisa se les borró de los labios cuando salí disparado, como si fuera a salir a un rally, en la primera curva, derrapando de atrás, porque claro, llevaba cadenas delante, pero detrás no. Pero bueno, no se atrevieron a perseguirnos, mucho menos, ni a multarnos. Bueno, como os decía, estos coches eran lo más de lo más, porque al BMW le sentaba muy bien, a pesar del peso extra, pues esa tracción total hacía que el coche fuera mucho más fácil de llevar, sobre todo cuando el film era deslizante o cuando llovía, porque ya sabéis que estos coches de esta generación eran delicados en mojado. ¿Qué os voy a decir del Lancia Delta Integrale? Probablemente era el más espartano de todos estos modelos, pero el más barato, y desde luego en carreteras viradas no tenía rival, a pesar de que el Porsche tuviera 50 caballos más, pero el Porsche jugaba en otra división. En cuanto a prestaciones, no estaba, sobre todo, muy lejano del Integrale, entre otras cosas porque es verdad que tenía 50 caballos más, pero también tenía 150 kilos más. Pero entonces, como ahora,
el que se compraba un Porsche 911 no lo hacía seguramente por sus cualidades deportivas, sino por tener un Porsche único, sobre todo en este momento que la tracción total era tan poco habitual, y más en un coche con el motor colgando. Os decía que la tracción total había llegado a todos los rincones y también a las berlinas medias sin pretensiones deportivas. Bueno, o con no muchas pretensiones deportivas, porque hicimos una comparativa en la que el Alfa 33, Alfa Romeo 33 4x4, que era la denominación oficial, hombre, todos los Alfa Romeo tienen ciertas pretensiones deportivas o dinámicas, pero ni el Citroën BX19 4x4, ni el Opel Vectra GL 4x4, ni el Peugeot 405, en este caso la denominación era por 4, todos ellos con potencia entre 109 y 129 caballos y pesos que se acercaban y en muchos casos superaban los 1.200 kilos, pues no tenían ninguna pretensión deportiva, sino simplemente ofrecer un plus de seguridad y de tranquilidad a sus conductores. Ojo que he dicho que se acercaban o superaban los 1.200 kilos, con la excepción del Alfa Romeo, que solamente pesaba 960 kilos. Sí, ¿estaría peor acabado que los demás? Seguro. ¿Era menos potente que los demás? Seguro, pero esta ventaja en peso pues se notaba en un comportamiento mucho más dinámico que sus rivales, que eran coches berlinas muy tranquilas. Vamos a seguir hablando de 4x4, porque estos coches, en total 12 coches, los probamos en muy poco espacio de tiempo y los publicamos todos, como os decía, en un especial en la revista que, aparte de otros artículos y otros temas, incluía un artículo técnico que comentaba la evolución de la tracción integral en estos 10 años. Este artículo, solo por este artículo, valía la pena este especial, porque, por ejemplo, había una doble página donde se comentaba, a base de esquemas muy interesantes, todas las opciones de tracción total que existían en ese momento en el mercado, tanto con motores de 4, 6 u 8 cilindros, con motores longitudinales, transversales e incluso, como en el caso, ya sabéis, del Porsche 911, traseros. También se comentaba que empezaba a llegar la electrónica en la gestión de los diferenciales y, sobre todo, un tema muy interesante que tiene que ver con el título de este podcast, porque se distinguía entre los tracción total utilitarios o la tracción total como un sistema que busca la utilidad y los tracción total prestacionales. En los tracción total prestacionales, en los coches con muchos caballos, la tracción total, por mucha electrónica que lleves, interesa. ¿Por qué? Porque no solo la tracción total te ayuda a controlar el coche, sino que además hace que tengas más adherencia en aceleración o en curva. Y eso la electrónica no lo consigue. La electrónica consigue sacar el máximo partido a la tracción o a la adherencia que tienes, pero no más de la que tienes. En cambio, la tracción total utilitaria, pues estos coches como hemos visto, berlinas, sin pretensiones deportivas, incluso coches utilitarios, son estos coches de tracción total los que podríamos decir que ya han desaparecido del mapa, porque aquí sí que la electrónica pues es lo que consigue es suficiente para pasar al asfalto como el Subaru Juste 68 caballos con una buena electrónica. Realmente no necesitas un complejo, más caro y más pesado sistema de tracción total. Llegamos al Motorsport y seguimos hablando de 4x4 porque los Grupo A de rallies eran evidentemente 4x4. Menudo Monte Carlo, menudo rally de Monte Carlo tuvimos. Espectacular. Hubo 12 cambios de líder a lo largo de la prueba y finalmente venció un pedazo de piloto, Didier Auriol, con su Lancia Delta Integrale Martini, preciosísimo, espectacular, bonito a rabiar. Lo que sucede es que en este caso el que acabó segundo lideró la prueba en muchas ocasiones y acabó, tras muchos kilómetros de tramo, a solo 52 segundos del campeón, del vencedor, de Didier Auriol. Conducía un Toyota Celica, o Chelica, como queráis llamarlo. Y seguro que a estas alturas todos sabéis que hablo de Carlos Sainz Cenamor, por supuesto, del padre. La verdad es que, le decía en un recuadro que
que escribía el propio Carlos Sainz, bueno, por lo menos lo dictaba, donde decía que había habido un cambio en este Mundial de Rallys del año 1990. Y es que podría ganar Lancia, como había sido el caso, pero para ganar Lancia, para que ganara un Lancia, tenía que correr mucho. Que había habido otras temporadas donde si llevabas un Lancia, te tenías que defender de otros compañeros que llevaban otro Lancia, pero realmente no de otros coches o de otras marcas rivales. Y esto había cambiado, porque realmente Toyota estaba apretando las tuercas y mucho a Lancia. Bueno, en el Mundial de Pilotos, Sainz era segundo. En el Mundial de Marcas, Toyota era segunda. Pero este Mundial fue un Mundial muy especial y, por supuesto, lo contaremos en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Y ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme, mis batallitas, mis anécdotas, por comentar, que lo agradezco mucho, por sugerir temas y por escucharme, es lo que más agradezco. Así que nada, espero que me escuchéis de nuevo muy pronto en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.